Lección 3. El Señor reina. El Señor reina. Se vistió de magnificencia, se vistió el Señor de fortaleza, se ciñó. Afirmó también el mundo que no se moverá. Salmos 93:1. Miércoles 17 de enero se acuerda siempre de su pacto. Ante la realidad de un juicio que se llevará a cabo por un juez justo y la verdad de un castigo inminente, la lección empieza con una pregunta importante que tal vez todos nos hemos hecho de una u otra forma. ¿Cómo puede el pueblo de Dios tener paz y seguridad de la salvación en el momento del juicio? Pues bien, en este día vamos a realizar varios salmos que nos ayudarán a tener la seguridad y la paz necesarias. Lo primero que necesitamos conocer es la realidad de un pacto. Y se nos habla de este pacto a lo largo de toda la Biblia. Salmos no es la excepción. Pero en el capítulo donde se muestra más vívidamente este pacto es el capítulo 105, donde dice: se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, le estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Es importante que en la versión Reina Valera contemporánea este versículo dice: nunca se olvida de su pacto. Es importante porque es necesario siempre recordar que Dios hizo este pacto, no fue el hombre, y Dios no es hombre para que se olvide de su pacto o de su pueblo. Lo impactante de este pacto es que no depende de la infalibilidad del hombre, sino de la capacidad de perdonar de Dios. Pero no se conforma con perdonar, sino que en su infinita bondad muestra el camino a los extraviados, guía a los humildes y enseña el camino a los pobres. El Señor fortalece, bendice y da paz a su pueblo. Los juicios de Dios son para hacer volver a su pueblo e instruirlos en justicia. El capítulo 105 es un recordatorio eterno del cuidado, dirección y fidelidad divinas, puesto que presenta la historia del pueblo de Dios, de los patriarcas, del establecimiento del pacto y de la fidelidad del Dios en ese pacto. Los planes que tenía para José y de cómo lo dirigió, el cuidado que tuvo para con el pueblo mientras iba por el desierto, cómo lo dirigió por medio de una nube, cómo les enseñó y les mostró el buen camino hasta que fueron y conquistaron una nación que ellos no conocían. Cuando la Biblia dice que Dios se acuerda del pacto, esto es más que simplemente hacer memoria, esto es una acción. Es por esto que cuando se llama al pueblo a recordar las maravillas y los juicios de Dios, significa que el pueblo debe vivir de manera que honre a Dios. Y hasta aquí alguien podría argumentar que el pueblo y el pacto mencionados son el antiguo. Y más aún cuando revisamos en los Salmos, el pueblo y el lugar geográfico es mencionado vez tras vez. Conviene recordar que a lo largo de la palabra, el objetivo del pueblo no es ser un pueblo elitista, sino un pueblo que dé a conocer las obras de Dios. Y como bien lo dice Pablo en Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa.